Buenas, el día de hoy venimos a presentarles el proyecto de aula de gestión ambiental, el cual trata sobre estrategias para la mitigación del deterioro del suelo. Este trabajo se realizó en compañía de Santiago Silva López y de quien les habla John Sebastián Beltrán Sarmiento. Como primera estrategia para la mitigación del deterioro del suelo, tenemos que es garantizar la cobertura vegetal del suelo para evitar la radiación solar directa sobre este mismo. Esto nos ayuda a mantener también su estructura y a ayudar con las relaciones entre microorganismos y macroorganismos en el suelo. Como segunda estrategia, tenemos que es garantizar la presencia de materia orgánica dentro del suelo para ayudar con la nutrición de este mismo. Esto a su vez nos ayuda a que la cobertura vegetal presente en el suelo tenga una fuente de nutrientes para su sustento. Ya como tercera estrategia tenemos la estrategia de no arrojar residuos sólidos directamente al suelo. Estos residuos sólidos generan lixiviados que contaminan el suelo y deterioran su estado. Por eso hacemos un llamado a la atención a hacer un correcto uso de la separación en la fuente de estos residuos y que se dirijan directamente a las plantas de tratamiento de estas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de dos estrategias frente a dos problemáticas vistas en los suelos. Una es cómo evitar la compactación del suelo. Sabemos que hay distintos tipos de compactación, unos donde se introducen en suelos pues estructuras, edificaciones y construcciones donde posiblemente estos suelos que son compactados de esta manera no se vayan a recuperar. Pero otro tipo de compactación que nosotros generamos cuando caminamos en suelos donde no hay estructuras o coberturas vegetales, y esto pues genera una compactación, una pérdida de esa estructura. Entonces, pues una de las estrategias para evitar este tipo de compactación en específico es incrementar el desarrollo de plantas en el suelo o cobertura vegetal. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, sabemos que pues la compactación genera pues una pérdida de las dinámicas de ese suelo donde no va a haber una producción de porosidad, digamos que un intercambio de aireación, de infiltración, de todo este tipo de dinámicas que necesita el suelo. Entonces cuando nosotros introducimos estructuras o plantas o cobertura vegetal, se genera un desarrollo radicular que esto va a mejorar esa dinámica del suelo, ¿no? Frente a un mejoramiento de la porosidad, de la infiltración y de la aireación. Entonces pues se mantiene una estructura del suelo con esas dinámicas importantes para que ella siga produciendo pues vida, ¿no? O sea, plantas. Y otra de las problemáticas vistas es el vertimiento de químicos y productos derivados. Aquí ya vemos la afectación de dos sistemas, digámoslo así. Uno pues es el agua y otro es el suelo. Pues sabemos que acá en Bogotá hay muchas problemáticas en base a los vertimientos de agua con químicos que son pues hechos por empresas de curtido de cueros que tienen un proceso que se llama el curtido, donde pues ellos lavan esos cueros para que se vuelvan duros y usan muchísima agua y muchísimos químicos y muchísimos metales, donde no tienen un proceso de infiltración para limpiar estas aguas, sino que esos vertimientos los llevan directamente a los ríos y llegan a un punto donde estas aguas son utilizadas para los riegos en los cultivos que nosotros pues vamos a consumir. Y eso se ve muy simbólico acá en Cundinamarca y acá pues en Bogotá. Entonces una de las estrategias de la mitigación de este deterioro del suelo es primero no regar con este tipo de aguas. Segundo, desarrollar metodologías donde se incrementen plantas que tengan como proceso de desarrollo absorber grandes cantidades de metales pesados. Es un proyecto que se ha trabajado pues en Mosquera, donde se trabajan distintos tipos de plantas, ¿no? Se trabajan plantas como los tréboles, cierto tipo de leguminosas, donde se hacen exámenes bromatológicos para el mejoramiento de las estructuras del suelo y saber cuál es la cantidad de absorción que puede tener una planta para yo mejorar esa estructura del suelo. Entonces, cuando sabemos que tenemos un suelo contaminado por medio de metales o químicos, lo que mejor podemos hacer es primero no seguir regando con este tipo de agua, sino buscar como métodos de limpieza de agua
también donde se usan plantas que son halófitas, que absorben grandes cantidades de sales y otras que absorben grandes cantidades de metales, y en suelo exactamente lo mismo, para que se vaya mejorando la estructura del suelo y no se pierda esta estructura del suelo, y a futuro nosotros podamos consumir de estos suelos como tal. Entonces son dos estrategias y dos problemáticas que acá en Cundinamarca pues se ven muchísimo. Creo que la de los metales pesados todavía se sigue regando con este tipo de plantas en producciones de monocultivos, y es algo muy triste porque el propio ICA no ha tenido como la iniciativa de desarrollar como este tipo de estrategias, sino que son como agentes alternos los que buscan mejorar pues la estructura del suelo y mejorar sus aguas. I'm what